Mi nombre es Yesid Castaño y soy el presidente de la Organización de Inmigrantes Berracos en Chile. Perfecto. Mi pregunta es para la diputada Catalina Pérez. Nosotros estuvimos revisando también el proceso de regularización migratoria y nos dimos cuenta que Antofagasta y la región del norte era una de las que más tenía una cantidad de inmigrantes irregulares, perdón. Pero también notamos de que usted en algún momento con organizaciones de inmigrantes allá en el norte ya hacían un llamado a la misma comunidad de que tuvieran mucho cuidado con no regularizarse. El señor Bonito, por ejemplo, nos decía que habían 256.000 a 300.000 personas que estaban en situación irregular y la mayoría estaban en el norte. Entonces nos gustaría saber, bueno, si es tan partidaria de el pro migrante, digámoslo así, o los chilenos que están en pro de la migración, ¿por qué trató como de decirle a los mismos inmigrantes que no fueran a regularizarse, sabiendo que era la única oportunidad que tenían para poder integrarse a la sociedad? Eso. No, muy cortito porque esto tiene una explicación muy simple. Me preguntaron por qué habíamos llamado desde la mesa, no me acuerdo cuál es el nombre formal que le pusimos, pero lo que pasa es que en Antofagasta tenemos una organización que reúne distintas organizaciones migrantes que operan en la región y con ella fuimos trabajando tanto el proyecto de ley como las medidas públicas, legislativas y comunicacionales que íbamos abordando. Y el tema, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero al inicio del proceso de regularización sobre todo, habían muchísimas dudas respecto de los alcances y respecto de las consecuencias que este proceso tendría para los migrantes. Me puse a buscar en el cuaderno porque este es el cuaderno de trabajo de migración que usábamos. Y nosotros planteábamos al menos 6 puntos, que de hecho tuvimos una reunión con el DEM luego para ir trabajando cada uno de ellos, pero esto ocurrió con anterioridad. La ampliación del plazo, la situación migratoria intermedia entre que tú te inscribías en el proceso y este finalizaba. El permiso de trabajo, que alguien lo mencionó también ahí. Una persona busca regularizarse, se inscribe, conocen sus datos, pero luego no puede trabajar en condiciones regulares mientras dura el proceso, que además tampoco había claridad de cuándo finalizaba. Teníamos un problema con la política comunicacional que estaba aplicando el gobierno en materia de regularización. Al principio comenzaron a correr los plazos del proceso de regularización, del plazo de inscripción, y nadie tenía absolutamente idea de qué había que hacer. Teníamos un problema con la visa consular en ese momento de Haití, que se redujo a 30 días. Y además teníamos dudas respecto de la simultaneidad de procesos para informar a la ciudadanía. ¿Qué pasa con un migrante que ya había iniciado su proceso de regularización? ¿Se debía o no someter al proceso de inscripción? ¿Qué hacía el que finalizaba primero? ¿No sabían si ir o no ir? Entonces lo que nosotros dijimos, y creo que en ese momento fue acuerdo a los tiempos, preocupémonos de mantener, de conocer cuáles son las garantías que este proceso le da para la condición migratoria y la regularidad o no regularidad de cada uno de los migrantes. Entiéndase además que, y eso creo que es un antecedente como más político-social, en Antofagasta, sobre todo, la situación, la sensación de inseguridad para la población migrante, que además trabaja en condiciones irregulares es tremenda. Ellos con lo que tienen que lidiar todos los días es con redadas de la PDI en locales nocturnos, pidiéndoles que den cuenta de su identidad o den cuenta de su estado migratorio, y en ese momento cruzado por la amenaza respecto de si sometían o no al proceso de regularización. Yo creo que esas no eran condiciones bajo ningún punto de vista para decirle, ¿sabe qué? Vaya de un cheque en blanco a la administración, a esa misma administración del Estado que tan mal la ha tratado, y esperemos, crucemos los dedos para que en realidad no les pase nada, pese a conocer sus datos, no los vayan a buscar, no haya ninguna garantía respecto de si tienes proceso de expulsión o no, eso se van a hacer vigentes en lo inmediato o no. Fue una decisión política que tomamos en conjunto con las organizaciones en ese momento. Después de eso tuvimos más seguridad respecto al proceso de regularización y de hecho cada una de las organizaciones contribuyó para comunicar el proceso de forma adecuada en las lenguas además que correspondían y que habitan en la región. Y yo la verdad, si pudiese hacerlo distinto, yo lo que hubiese preferido es que el gobierno, antes de iniciar el proceso, uno de los procesos más grandes de regularización que habíamos tenido en los últimos años, hubiese brindado condiciones claras a los habitantes, a una población extranjera que además en muchos casos, insisto, no compartía nuestra lengua, para decidir si ellos se sometían o no a este proceso voluntario. Yo creo que actuamos en el mérito de las circunstancias y qué bueno que las condiciones fuesen cambiando y todavía esperamos conocer bien en qué va a quedar ese proceso y ojalá sea beneficioso porque en virtud además de la medida en que tenemos buenos datos vamos a poder también generar buenas políticas públicas en materia migratoria y ojalá la regularización apunta a eso. Yo creo que lamentablemente, dado cómo se dio el proceso, va a haber mucha población irregular aún que no vamos a conocer cómo trabajar con ella, en el entendido de que
nuevamente, lo primero que yo creo que hay que garantizar cuando estos procesos inician es que se dé la seguridad correspondiente y lamentablemente no fue así. Muchas gracias, diputada. Ofrecemos la palabra a José Tomás Vicuña para cerrar esta actividad. Voy a cerrar. Me voy a hacer cargo de una pregunta. Yo era el sacerdote jesuita que estaba en Libertad y Desarrollo, quizás he cambiado. Pero en ese momento, claro, yo di cuenta de que habían habido querellas y también el mismo Servicio Jesuita Migrantes presentó una querella que, de hecho, ganamos, y la semana pasada la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de nulidad y no fue aceptada. A nosotros nos interesa la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y vamos a estar siempre con ellas y con ellos. Y en esta querella que te pusimos ahí en Arica, habían personas migrantes que eran las que traficaban. Entonces eso con un punto. Y otro punto que siempre se habla de las organizaciones migrantes que dicen esto. Yo invitaría siempre a decir quiénes, porque también se nos ha acusado a nosotros, que dijimos que no invitábamos a no irse a regularizar. Nosotros capacitamos a 3.000 personas. Y están las fotos. Y muchas de ellas empleadas públicas. Entonces, yo creo que nos ayuda cuando se habla de genérico organizaciones migrantes porque es fuente ovejuna. Son todos y hay datos y cosas de eso. No digo que seamos nosotros, pero pasa que el mismo director extranjero una vez dijo que, no se fueron. Hay que dar datos. No, pensé que se estaba No, y usted también habló junto con otras organizaciones migrantes. Por ejemplo, la diputada habló de las comisiones de inmigrantes con las que integran allá en el norte, que inclusive hay muchas que pues nosotros hemos investigado igual y hemos visto que son organizaciones fantasma. Prácticamente tienen una junta directiva, tienen un presidente, un secretario y un tesorero y no trabajan con la comunidad inmigrante. Entonces, ¿cómo se revierte ese tipo de terror mediático que es lo que hacen cuando salen en los medios de comunicación y les dicen a los miles de inmigrantes no se regularicen porque posiblemente los van a deportar a todos? ¿Cómo se revierte esto? Con organizaciones que ni siquiera tienen difusión con la comunidad inmigrante. Lógicamente ahí lo que hacen es limitar y tratar como de que las personas no se regularicen simplemente por una ideología, porque aquí se está ideologizando la migración. Y la migración es un tema político ahora en Chile. Gracias por precisar el punto para que podamos cerrar el panel. Y darle las gracias, ya varias están con hambre, ya se fueron, pero darle las gracias, hay distintas opiniones y siempre tenemos que escuchar todas las opiniones. De nada sirve juntarnos a tomar una cerveza entre los amigos, las amigas, porque no vamos a llegar a nada. Y como habiendo un avance, habiendo unanimidad en gran parte de los artículos, tenemos que seguir avanzando mirando las distintas perspectivas. Así que muchas gracias y a seguir discutiendo.